Se habla mucho del error humano y cuando hay un accidente se oye en la radio que fue un error humano. Ah, ¿de qué se trata? ¿Qué es un error? Un error es lo que pasa cuando quiere entrar un 6 en su celular y entra un 8. Un error es una situación en la cual tenían la intención de hacer algo y no es lo que pasó. Es una situación en la cual una secuencia de actividades mentales o físicas no alcanza los fines deseados. Eso significa que un error siempre es involuntario. Un error siempre es involuntario. Otra cosa es una transgresión, que es un desvío voluntario. Se sabe que no se cumple la norma. Pero en algunos casos, la transgresión, el desvío voluntario de la norma, no se puede reprender, porque hay situaciones en las cuales no es posible cumplir la norma. Por ejemplo, si hay dos normas contradictorias, si se cumple una, se infringe la otra. Unos ejemplos. El señor y la señora no sé qué viven entre dos estaciones y quedan encontrarse en la estación a las 6 de la tarde. Pero él espera en la estación A y ella espera en la estación B. ¿Es un error o es una transgresión? Por supuesto es un error. No era voluntario y es un error que es conectada con la ambigüedad de la palabra. Nos esperamos en la estación y hay dos estaciones. Hay muchos accidentes industriales que tienen como una de sus causas la ambigüedad de la información. Están en Europa y para pagar el aparcamiento usan una moneda de Tailandia en vez de una moneda europea. ¿Es un error o es una transgresión? Bueno, depende. Si lo sabe, es una transgresión. Pero tal vez no lo han visto y en este caso es un error. Eso es el centro de formación de una empresa y hay dos vías para ir a la cantina. Una vía para los peatones y una vía para los coches que es prohibida a los peatones. Pero aquel día había obras en la vía de peatones, así que no era posible pasar por aquí, no era posible andar por aquí, y todo el mundo, incluso los más altos regantes, iban por la vía de los coches. ¿Es un error o es una transgresión? Es una transgresión. Saben que pasan por el cartel que prohíbe el paso. Pero no hay otra manera. Es una transgresión que no se puede evitar. Hay un modelo muy famoso de errores y antes de hablar de errores, el modelo habla de las formas de razonamiento. Es el modelo de Reason. La forma de razonamiento más conocida es el razonamiento basado en reglas. Si pasa eso, debo hacer eso. Pero cuando ustedes ven un semáforo, no se dicen esto es un semáforo y la regla es que tengo que hacer eso. La regla se ha inscrito en su cuerpo.
frenar al semáforo rojo se ha inscrito en su cuerpo. Y eso se llama un razonamiento-acción. Significa que es el cuerpo que conoce la regla. Y en otras situaciones no hay reglas o no se puede utilizar las reglas, así que van a utilizar todos los conocimientos para intentar entender lo que pasa. Eso se llama un razonamiento basado en conocimientos. Pero estos tres tipos de razonamiento no consumen el mismo nivel de recursos. El razonamiento-acción consume muy pocos recursos. Se puede hablar con otra persona al mismo tiempo que para al semáforo. Del otro lado, el razonamiento basado en conocimientos va a consumir todos los recursos. No se puede hacer otra cosa cuando se intenta resolver un problema de matemáticas, por ejemplo. Y eso significa que los recursos disponibles para otras tareas son muy distintos. En el caso del razonamiento-acción se puede hacer otra cosa. En el caso de razonamiento basado en conocimientos no se puede hacer otra cosa al mismo tiempo. Los diferentes tipos de errores son los mismos. Hay errores de rutina que son errores en los automatismos del razonamiento-acción. Lo que decía, por ejemplo, entrar un 6 en vez de un 8 en su celular. Hay errores en la aplicación de reglas, por ejemplo, no tomar la regla cierta, tomar otro documento, o saltar una página en la aplicación de la regla. Y hay errores por falta de conocimientos. Pero es un poco raro llamar eso error, porque en este caso significa que la organización ha puesto a la persona en una situación en la cual no existen reglas y en la cual no posee los conocimientos necesarios para hacer frente a la situación. Lo importante es que el error nunca es la causa de un accidente. Nunca se puede considerar que el accidente se explica por un error. Porque un error es siempre involuntario. ¿Y de qué error estamos hablando? ¿Del error del último operador que se encontró en la situación este día? ¿O también de los errores de diseño? Es importante la idea de error latente. Un error latente es un error de diseño que espera agazapada en la sombra que alguien cometa el error. Un gran número de veces se va a recuperar, pero un día va a pasar algo. Voy a darles ejemplos. Si ven eso en la puerta de un restaurante, ¿qué van a hacer? Por supuesto, deberían empujar, pero probablemente van a tirar, porque su cerebro ha visto TI y ha interpretado que hay que tirar. Eso no es una situación muy peligrosa, pero es un ejemplo de error latente. ¿Cuál es esta fecha? Por supuesto, en Argentina o en Francia va a ser el 5 de diciembre. Pero en Estados Unidos sería el 12 de mayo. Eso significa que en unas obras internacionales, un cartel con eso puede inducir interpretaciones muy distintas y, por ejemplo, si se escribe paso prohibido hasta él, puede llegar a accidentes. Eso es un ejemplo terrible.
es un ejemplo de error latente que causó 56 muertos. Se trata del grifo de la conducta principal de frenes de una locomotora. El conductor hubo un problema en sus frenes y usó el grifo, pero desgraciadamente la dejó cerrada cuando pensaba que era abierta. Porque es un tipo de grifo que es abierto cuando es perpendicular al tubo, que es el contrario de todos los demás. Una persona daltónica no va a haber ningún problema para saber que eso es un semáforo rojo por la ubicación de la luz. Pero con equipamientos así no hay una norma del mismo nivel, así que eso puede traer personas daltónicas a hacer errores importantes. Bueno, eso significa que había algo en la situación que indujo el error. Así que el análisis no se puede parar al nivel del error, sino que hay que entender lo que había en la situación que generó el error.